continuación vamos a tener la presentación del señor César Rodríguez, que nos acompaña de forma virtual. Entonces, y también vamos a dar el pase a los panelistas. Adelante, César, a ver si le escuchamos. Le vemos muy bien. César, muy buenas. Hola. Hola, César, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ponerle en pantalla completa. ¿Nos escucha? Justamente vamos a iniciar escuchando a don César de Marsh, que es parte del equipo que realiza el informe de riesgos globales del World Economic Forum. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Creo que me tocó un horario supremamente complicado, pero espero ser lo más concreto y mantener la atención del público. No sé si me pueden dar paso a la presentación, no la estoy viendo. Ahí está. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman? Ok, perfecto. Bueno, no, muchas gracias nuevamente, gracias a la Alianza Empresarial para el Desarrollo y a Olga principalmente, que hemos tenido en el último año varios eventos donde hemos compartido experiencias y un poco de la visión desde Marsh de cómo vemos el tema de los riesgos globales. Antes de empezar, pues, quiero contarles un poco, digamos, por qué esta foto y por qué esta imagen que tenemos como tal. Nosotros en Marsh McLennan, desde hace 18 años, llevamos acompañando al Foro Económico Mundial, elaborando ese informe global de riesgos. Y para este año tenemos una particularidad y es la temática principal que nos plantea el informe, nos está hablando de un concepto que llamamos la policrisis. Y ahí digamos que la imagen es donde empieza a tomar relevancia. ¿Qué significa eso? Significa que el entorno mundial en el que nos encontramos está presente o se están viviendo muchas crisis al mismo tiempo. Estamos viviendo un universo, un planeta expuesto a muchos de estos riesgos y eso complejiza la forma de administrar. Vamos a empezar un poco mirando cuáles son las crisis del hoy. Hoy entendemos que tenemos una crisis en el suministro energético. Hemos venido viendo como desde el año pasado con el tema de Ucrania, de la guerra de Ucrania y Rusia, eso puso presión en el escenario internacional de la disponibilidad de energía. Y es ahí donde la ausencia de gas también tuvo un efecto importante en Europa y la indisponibilidad de recursos energéticos que vinieran a otras latitudes. Entonces, eso hace parte del panorama actual que estamos viviendo. Un problema, una crisis de suministro energético. Adicional, desde la crisis de la pandemia, veníamos también, la pandemia nos mostró que efectivamente habían partes de la sociedad, del planeta, que ni siquiera tenían los medios de subsistencia para el día a día. Y esto nos replantea un poco el modelo social que tenemos y económico de cómo parte de la sociedad, las más marginadas, ni siquiera tienen acceso a recursos mínimos. Producto de esto también, la pandemia nos dejó un viejo conocido, que es el aumento de la inflación. O sea, cuando nosotros dábamos por sentado hace muchos años, o por lo menos en gran parte de los países, ya teníamos un control de la inflación y pocos cambios en la inflación, hoy estamos muy expuestos a eso. Estados Unidos, que nunca había tenido inflaciones grandes, pues tiene inflaciones del orden del 7, del 5%, aún no controlada. No sé si han visto en las noticias en estos días la Reserva Federal, que había anunciado que posiblemente ya no volvía a incrementar tasas de interés. Esta semana salió a decir nuevamente estamos pensando en incrementarlo porque no tenemos en control la inflación. Y si vemos países como Argentina, en Latinoamérica, pues definitivamente la inflación es exorbitante. Puede que en algunas latitudes de Latinoamérica ya tengamos un mejor control sobre esa situación, pero inflación definitivamente es algo que nos está pegando mucho. Viene el tema de crisis en el suministro de alimentos y eso es algo importante porque todo el tema de cambio climático, todo el tema de los containers, de las cadenas de suministro,
nos ha mostrado que tenemos problemas. Incluso la guerra de Ucrania, un productor importante en temas de fertilizante, un productor importante en aspectos de trigo, nos puso en jaque a muchas organizaciones y pues definitivamente nos genera una crisis de alimentos. Esa es la crisis del hoy y posiblemente vamos a estar expuestos en el corto o mediano plazo a muchas más crisis asociadas a cambio climático por sequías, por cambios climáticos extremos, en fin, vamos a estarlo viviendo un poco más profundo. Y uno que es un viejo conocido, pero también que todavía no entendemos, y hablamos de los ciberataques. Costa Rica lo vivió en carne propia el año pasado, pero estamos viendo que efectivamente los ciberataques es un riesgo que va a continuar exponencialmente creciendo. Uno, porque el rédito económico es muy alto y las actividades ilícitas pues definitivamente no tienen hoy un control transnacional que nos permita tener el mejor control de eso, y vamos a estar cada día más expuestos. Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos en el hoy, y esas son las crisis del presente. Ahora miremos un poco en el informe una proyección de esos riesgos a un escenario de 2 a 10 años. Y creo que pongan especial atención porque a veces hablamos de 10 años, es muy lejos, y realmente cuando empezamos a entender los 10 años se nos pasan volando, porque uno, primero, no entendíamos el riesgo. Dos, una vez lo entendemos, nos demoramos en tomar decisiones. Y tres, tomar acción. Y posiblemente, si no actuamos rápidamente, pues vamos a continuar con la misma problemática. En el escenario de 2 años, que incluso el informe sale todos los años en el mes de enero, o sea, quiere decir que ya pasaron 6 meses, perdón, tenemos varios riesgos asociados principalmente a temas ambientales y sociales. El primero de ellos, crisis de costo de vida, creo que ya lo mencioné en el tema anterior. El segundo, desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos. Ese es un punto súper relevante y hoy lo estamos viviendo. Hoy en el Caribe tenemos 2 huracanes importantes que han pasado por varias zonas del Caribe, y tenemos 2 tormentas que vienen en camino en el Atlántico. Entonces, ¿qué estamos viendo en desastres naturales? No hay evidencia de que el clima esté mejorando, que el clima vaya a disminuir o en frecuencia o en severidad como tal. Por lo tanto, es una realidad el tema de desastres naturales, producto del cambio climático y muchos aspectos. Y eso nos pone en jaque no solo a los gobiernos, sino a las empresas y a la sociedad como tal. Un tercero, hablamos de confrontación geoeconómica. Hoy estamos viendo cómo problemas entre China y Estados Unidos por una hegemonía mundial, ya vemos el tema de Rusia y Ucrania, y lo que estamos viendo es que la economía se volvió un arma de guerra. Y eso nos está llevando a que países como nosotros o como Latinoamérica no tenemos capacidades para responder y somos un daño colateral en muchos de estos temas. Entonces tenemos que empezar a pensar. Uno de los ejemplos, y ya va muy asociado al tema de la crisis energética, era cortar el suministro de gas o era quitarle reservas económicas a Rusia, y eso cambió el panorama económico mundial. Hoy estamos viendo la respuesta de China, de Rusia, con BRICS, que es el antagónico o otra contraparte, digamos, al G7, donde estamos sumando a Brasil, China, Rusia, India, y están abiertos a recibir otros países que se quieran sumar a esa iniciativa. Entonces, esto va a estar en la agenda de los próximos 2 años y de los próximos 10 años, y es por ese cambio del orden mundial como tal que estamos viviendo. Vienen otros aspectos como relacionados con la incapacidad para mitigar el cambio climático. Yo se los mencionaba, nos demoramos en tomar acción. Y firmamos el Acuerdo de París y llevamos N cantidad de años tratando de ponernos de acuerdo, y esa incapacidad de mitigar el cambio climático es supremamente difícil por diferentes intereses que tenemos en todo el mundo. Mientras que China, su desarrollo lo está haciendo con un alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, los países industrializados lo hicieron en los 80 y hoy le están diciendo a China, por favor,
deténgase. Y definitivamente China la respuesta es, yo por qué lo voy a hacer cuando ustedes ya lo hicieron en el pasado, y ahí volvemos al tema de confrontación geoeconómica. Uno importantísimo que lo vivimos y eso no nos afecta a todos, y es el tema de la cohesión social y la polarización. Realmente los partidos políticos en cada uno de los países, si lo vemos en Latinoamérica, el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, mensajes populistas, generan esa polarización, y mira que unido al punto anterior, pues definitivamente no tenemos una visión de país o una visión de futuro unificada, y pues mucho más difícil poder tomar acción o cambiar ese panorama que vamos a tener en el corto o en el mediano plazo. Tal vez los otros elementos también están asociados a temas ambientales, tal vez el de crisis de recursos naturales. Hoy estamos viendo escasez en aspectos de alimentos, ya sea por estrés hídrico, ya sea por sequías, por cambio climático, como lo decíamos. Incluso va a ser un factor importantísimo los recursos naturales, como son los minerales que utilizamos para la generación o para las baterías del futuro en ese mundo eléctrico al que nos estamos montando, y donde efectivamente son pocos los países que tienen esos recursos, y otros, y mucho más pocos, los que tienen la capacidad de procesarlos y el mercado para usarlos. Entonces vemos como China es un jugador súper importante en esto, que tiene minas de litio, tiene capacidad de transformar el litio en batería, y adicional tiene el mercado tan grande para usarlo. Eso va a generar también una guerra por recursos naturales, más allá de los problemas que podamos tener con agua y con alimentos. Y esta migración involuntaria a gran escala también. Todos estos elementos, ya sean sociales o de clima, presionan la migración. Ya lo vivimos con Venezuela, una migración masiva en los últimos años por un cambio de gobierno, por un tema social importante, obligó. Yo vivo en República Dominicana actualmente y lo vivimos permanentemente con el tema de Haití, y toda Latinoamérica finalmente con esa migración tan grande que tenemos a lo largo de Centroamérica, llegar hasta Estados Unidos. Entonces, esos son elementos que deberíamos considerar. No quiero dejar sin mencionar uno, que es el tecnológico, el de la ciberdelincuencia, ya lo mencioné, y no esperamos que el tema disminuya. Por el contrario, a todos nos atacan incluso en nuestra vida personal, nos atacan tratando de hacernos engaños en el WhatsApp, en nuestras cuentas de correo. Entonces, sucede y va a seguir sucediendo cada día mucho más frecuente y con mayor impacto para la vida de cada uno de nosotros. Esto lo traigo de referencia simple y llanamente para que empecemos a entender cómo todos estos riesgos se entrelazan. O sea, todos tienen una correlación directa, unos en mayor o menor medida, pero definitivamente es donde difícil tomar acción sobre todos ellos, pero deberíamos empezar a entender esas interrelaciones y a trabajar en la fuente del riesgo, de tal forma que pues disminuyamos esa exposición que tenemos. Uno importantísimo que nos pega muy fuerte en nuestro bolsillo es el tema del colapso de las cadenas de suministro. Lo vivimos en la pandemia, donde hubo escasez, se sube el costo de los fletes, se sube por la indisponibilidad de barcos o de containers, y esos costos pues al final van a presionar en el costo de vida y en muchos otros aspectos que no los interrelacionábamos de esa forma. Entonces miren cómo los temas de cambio climático, los temas sociales, los temas ambientales, los temas todos están realmente muy relacionados. El informe también plantea una primera parte que lo que les mostré era una visión de expertos de riesgo a nivel mundial que nos dicen para dónde va el planeta en cuanto a esos riesgos. También tiene una parte que es la vista de los ejecutivos. ¿Qué piensan los ejecutivos? Es una encuesta que se le practica a más de 12.000 ejecutivos a nivel mundial, donde Latinoamérica participa muchos de sus ejecutivos, y ellos nos plantean una visión del riesgo un poco diferente. No son los mismos riesgos, tal vez lo que nos cambia un poco es el orden. Y miren
nuevamente, pues obviamente lo estamos viviendo, inflación rápida y sostenida, crisis de costo de vida, tal vez el 3 no lo veíamos en el anterior, pero aquí lo empezamos a ver y es crisis de endeudamiento. En la pandemia, tanto las empresas, los gobiernos y algunos de nosotros nos vimos obligados para poder subsistir en la pandemia a tomar deuda. Y llega el momento en que hay que pagar esa deuda y con todo el incremento de tasa de interés que hemos tenido, teníamos capital barato en las cuentas, nos daba para poder pagar un crédito. Puede ser posible que hoy, con los incrementos de tasa de interés, algunos no lo estén pasando también, posiblemente no se pueda cumplir con esas obligaciones financieras. Y piénsenlo tanto en empresa como en la vida personal, eso puede estar pasando. Tal vez otros que no se destacan ahí es el de graves perturbaciones o volatilidad de los precios de los productos básicos. Entonces ya lo vimos y está muy relacionado con inflación, pero en productos básicos hay algunos que han subido. Algunos de estos, principalmente si lo vemos en el mundo de la construcción, el acero es uno que ha venido subiendo desde antes de la pandemia, ya venía subiendo, y hoy estamos teniendo precios pre-pandemia a comparación hoy de un incremento del 250% y casi el 300% en acero. También se ha subido el costo de materiales como el cemento y como otros temas asociados a esos aspectos de la construcción. Entonces, que no es tan fácil estimar cuál va a ser el precio futuro de muchos productos que tenemos en el día a día. Tal vez aquí quisiera entrar un poco más en que si vemos esto, y me parece importante, la visión de los riesgos cambia dramáticamente entre una economía avanzada y una economía como la latinoamericana, que estamos en mercados emergentes. El orden cambia sustancialmente, miren sobre todo en el aspecto tecnológico, mientras que las economías avanzadas en el tema tecnológico, en la pandemia, ellos ya tenían la tecnología implementada y pudieron reaccionar a un encierro o a esas situaciones donde nos mandaron a casa a todos, pudieron reaccionar mucho más fácil. Nosotros ni siquiera teníamos la tecnología. Y peor aún, al no tener la tecnología, no teníamos tampoco las medidas de seguridad. Entonces, eso cambia sustancialmente y nos puede abrir una brecha mucho más amplia entre una economía avanzada y una economía emergente como tal. Por último, si lo vemos en Latinoamérica, ¿cuál es ese top 5? ¿Sí? Inflación rápida y sostenida. Ya lo mencioné. Tal vez de las más escandalosas que tenemos actualmente es Argentina. Argentina es una economía actualmente en problemas, y no quiere decir que las demás no, todos tuvimos inflaciones 10%, 12%, la media, creo que en Latinoamérica estuvo alrededor del 11%. Entonces, no la vamos a ver que retroceda en el corto plazo. Y eso pues también va a seguir incidiendo en el costo de vida, tema tecnológico ya lo mencioné, desastres naturales, y vuelvo y les digo acá, es mientras que las economías avanzadas contribuyen mucho con la emisión de gases de efecto invernadero, nosotros no. Pero todos los efectos del cambio climático sí nos afectan. Vemos las inundaciones, vemos el clima extremo, incendios forestales, estrés hídrico y N cantidad de situaciones que definitivamente nos exponen a tener que trabajar mucho en aspectos de resiliencia, de preparación, de anticipación. Y generalmente, desafortunadamente, las clases marginales de las sociedades de cada uno de los países son las más afectadas porque no cuentan con la infraestructura o no tienen la preparación para poder paliar esos momentos tan críticos ante un evento meteorológico extremo de la naturaleza. Y por último, y no menos importante, colapso del Estado. El colapso del Estado lo estamos viendo en Perú con los temas propiamente gubernamentales, donde los gobiernos o los estados están perdiendo la capacidad de proveer todo lo que requieren sus ciudadanos. En algunos países está más acentuado que otros, pero eso es parte de lo que tenemos que tener presente en ese escenario latinoamericano. Y si entramos a Costa Rica, creo que tenemos algunos de esos que ya mencionábamos: crisis de costo de vida, crisis de endeudamiento. El tema de infraestructura crítica queda ahí por el evento del ciberataque que se vivió, inflación y desastres naturales y meteorológicos extremos.
quiero dejar una reflexión importante. Cuando hablamos de ESG, ¿sí? Y cuando hablamos de la sostenibilidad, muchas veces pensamos que la sostenibilidad es solo el medio ambiente y salvar el planeta y en una parte sí, como tal es así, pero sin embargo tenemos que entender que la sostenibilidad es un tema económico, es un tema donde si yo hago eficiencia energética, estoy salvando el planeta, sí, pero también estoy generando un ahorro en costos dentro de la organización. Tal vez en los aspectos ambientales es mucho más fácil determinar cuánto me cuesta un evento climático y cómo debo prepararme y puedo cuantificar. Pero hay que trabajar muy fuerte también en los temas sociales. ¿Cuánto nos cuesta una huelga, efectivamente, o un paro de trabajadores, o una manifestación en un gobierno? Y eso también va a tener un efecto económico en cada una de las empresas. Pero si esto no lo trabajamos desde la G, que es desde el gobierno corporativo, una organización que tenga la capacidad de entender esos riesgos, de cuantificar esos efectos, de tomar esas acciones, pues definitivamente la sostenibilidad financiera de la compañía está en juego. Y cuando hablamos sostenibilidad no lo estamos pensando en el corto plazo, pensamos para que subsistan por muchos años más. Hoy deberíamos tener una visión de futuro de mucho más allá de 10 años que nos plantea el reporte de riesgos, pero que definitivamente no es fácil de establecer, pero que raramente el gobierno corporativo, las juntas directivas, si empiezan a abordar esto de manera estratégica en sus planes estratégicos, en sus mapas de riesgo estratégico, seguramente vamos a poder tener una mejor preparación y una resiliencia organizacional que garantice la sostenibilidad del negocio. Véanlo también como una ventaja competitiva en la medida en que si yo estoy mejor preparado ante un evento catastrófico, mi competencia, que no lo está, posiblemente se va a ver afectado y yo voy a salir fortalecido. Entonces, esta tal vez la G de la sostenibilidad es un elemento súper importante a trabajar desde la junta directiva y la alta gerencia. Yo siempre les digo, si yo tengo la capacidad de convencer, la junta directiva muchas veces tiene esta conciencia porque son los dueños del negocio y son los que quieren que el negocio prospere o que permanezca como un legado para el resto de su vida. Pero muchas veces la alta gerencia o ciertas partes de la alta gerencia, los financieros, persiguen mucho, o las áreas comerciales persiguen mucho las utilidades de corto plazo. ¿Por qué? Porque va asociado a su estrategia de remuneración, a su bono. Creo que ahí es una oportunidad de trabajar y de darle la visibilidad a que esto tiene que tener una visión de largo plazo. Incluso las estrategias de remuneración no deberían solo ser de corto plazo, puede ser una mezcla entre corto y largo plazo y algunas compañías en Latinoamérica ya lo tienen desde esa perspectiva. Les dejo estas reflexiones al final y espero que esto haya sido de interés para ustedes. Les dejo incluso también si me quieren contactar, pueden escanear el código QR que tienen ahí y me contactan por mis redes sociales y quedo atento a cualquier inquietud o contacto futuro que ustedes requieran para aclarar o ampliar estas situaciones. Muchísimas gracias a César Rodríguez de Marsh.